Gracias, Marielis. Gabriel va a estar un poco más adelante con nosotros. Ya está acompañándonos muy cerca de mí Alberto Aranguibel, analista político y también colega periodista, para analizar. Ya se cumple una semana de estos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, mayoría calificada para la oposición venezolana, en este caso para la Mesa de la Unidad Democráticas. Han sido muchas las reacciones y vamos a analizarlas a lo largo de la entrevista, pero quiero iniciar con unos anuncios que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es titular el día de hoy en el diario 2001, que titula el día de hoy, ya lo van a tener allí en su pantalla, y es que cuarteles esperan por 9 ministros. Palabras más, palabras menos, el presidente quiere tener un gabinete civil y que las personas que están, o en este caso los militares en cargo de la administración pública, pues vayan a reforzar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo analiza Alberto Aranguibel este anuncio? Bueno, fíjate, la lectura inicial que uno le puede dar en función no solo del anuncio, sino de lo que ha venido dándose a lo largo de los últimos meses en relación al tema de la necesidad de reforzar la seguridad estratégica de la nación, sobre todo en las fronteras, el reforzamiento frente a la invasión del paramilitarismo, por ejemplo, que es una realidad inocultable que ya tenemos en el país, y la influencia que está teniendo en el incremento de la violencia, todo ese paramilitarismo que se ha trasladado ya a la cultura de la criminalidad tradicional, si se puede decir así, que había en el país, hace que sea necesario pues un reacomodo. Los reajustes no son necesariamente demostración o evidencia de que hay, digamos, ninguna suerte de desequilibrios profundos o de situaciones incontrolables en una gestión de gobierno. Por el contrario, lo más sano es cuando se dan precisamente esos procesos de revisión para reimpulsar la gestión. Eso fue lo que planteó precisamente el comandante Chávez en más de una oportunidad. Y en este caso, la lectura correcta es la de que se está buscando, de acuerdo a lo que ha sido el planteamiento desde el primer momento del presidente Nicolás Maduro, incrementar los niveles de control de la delincuencia para alcanzar de la manera más rápida posible los niveles de paz a lo que aspira la sociedad venezolana. Yo creo que está en esa dirección, antes que la crisis o el cisma que quieren algunos ver en esto. Eso no significa cataclismo de ninguna naturaleza. Yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que analicemos juntos todos estos comentarios que han surgido, no solamente de personas que hacen vida dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, las denominadas autocríticas, sino también desde la oposición, y cuáles deberían ser estas prioridades que debe abordar la nueva Asamblea Nacional, que recordemos asume el próximo 5 de enero. Han habido muchísimos comentarios de personas que hacen vida dentro del Gran Polo Patriótico. La autocrítica ha iniciado ya una nueva fase, por nombrar algunos. El ahora candidato, ya diputado electo, Elías Agua por el estado Miranda, asegura que ya basta de experimentos, que se tienen que empezar a mostrar soluciones. Por otra parte, Juan Barreto, representante del partido Redes, asegura que no está de acuerdo y que ya no se puede seguir reciclando ministros. ¿Cuál es la lectura que le da Alberto Aranguibel y qué es necesario para por fin apalancar la economía, que es uno de los principales problemas que muestran los venezolanos? Bueno, fíjate, yo no te voy a hablar en particular ni de lo que dice Elías, ni de lo que dice Juan, porque Elías, yo no sé a qué experimento se refiere. La revolución viene llevando adelante un proceso de transformación que es sustancial en la sociedad venezolana, no solo desde el punto de vista de la inclusión, sino de la elevación de la calidad de vida de la gran mayoría de los venezolanos, y eso es una gestión que está ahí, que no solo consiste en lo material, sino también en lo moral, en lo ético, es una transformación real. Entonces no sé a qué experimento se refiere y no sé exactamente si Barreto está hablando como un hecho puntual cuando se refiere a lo de la rotación de ministros, o si está hablando de que él cree que ese es el problema, en lo cual no estaríamos de acuerdo. Yo creo que lo mejor que le ha pasado a Venezuela es que se haya dado este resultado electoral que se dio la semana pasada. ¿Por qué? En primer lugar, porque, como hemos visto desde siempre, la oposición no sabe perder, no sabe jugar en el ámbito de la democracia, cumpliendo con las normas básicas que tienen que darse para que haya la cristalización del acuerdo social, del pacto social del que hablaba Rousseau. Nosotros lo hemos visto, pero lo hemos padecido también como sociedad. La agresión que había sobre Venezuela, no solo con la situación de tensión política a lo interno y toda la situación de desajustes económicos provocados para tratar de buscar un estallido social en el país, como se evidenció muchísimo
aspectos, como por ejemplo la aparición de infinidad de cantidades, toneladas de mercancías que se suponía que no estaban porque no había dólares, porque había una medida económica errada, pero sí estaba la mercancía, era acaparada, estaba escondida o estaba bachaqueada. Todos esos elementos a nosotros nos llevan a pensar que es más conveniente aclararle al mundo, como lo hizo el presidente Nicolás Maduro, en el mismo instante en que terminó el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral dando los resultados, la tranquilidad que le transmite al país ese reconocimiento de los resultados, pero además el desmontaje por completo de toda esa campaña nacional e internacional de que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela ya no hay posibilidades para la expresión de la disidencia, de que hay una persecución atroz, voraz, etcétera. Todo eso se cayó exactamente en el instante que el presidente dio la cara ante el país para, como un estadista de gran altura, reconocer los resultados, que es como se juega en democracia y que es como lo había dicho siempre la revolución. Entonces, ese solo logro de haber nosotros podido aplacar toda esa situación de presión sobre Venezuela, que podría haberse traducido además en una violencia, como era evidente también, que estaba perfectamente preparada para, en caso de resultados adversos a la oposición, provocar un estallido social. El solo hecho de que hayamos amanecido el lunes pasado en santa paz es un gran logro, pero nos permite también hacer una serie de reflexiones sobre el comportamiento del Estado, no solo desde el punto de vista de lo político, sino el comportamiento de las instituciones, etcétera. Quería precisar, ese mismo día cuando el presidente de la República efectivamente reconoció la mayoría de la oposición venezolana para la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, a partir del próximo 5 de enero, él aseguraba que había ganado, entre otras cosas, la guerra económica. Aseguraba que las supuestas campañas que se han implementado en este tema en el país ocasionaron quizá el descontento y la no fidelidad para el PSUV en este caso en la Asamblea Nacional. ¿Quiere decir entonces que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar la guerra económica o que la está perdiendo? No, yo creo que claro, no estoy tratando de corregir al presidente, lo que desde mi punto de vista creo que pasó es que se puede inferir también en el fondo de sus palabras, en lo que se falló fue en lo comunicacional. Es decir, fíjate que no hubo un traslado de la votación chavista hacia la oposición, que pudiera haber sido, digamos, lo que de manera irrefutable demostrara que la gente castigó la gestión del gobierno revolucionario y que buscó una opción de salvación en la oposición. Eso no fue así, eso lo sabemos. Lo que hubo fue una desmovilización. La desmovilización... Es una manera de castigar también, que el voto duro chavista no haya votado. Pudiera ser, pero fíjate, eso tiene que leerse con mucho cuidado. Primero porque yo soy de lo que parte, y lo planteo en mis artículos, que a partir de esta semana estoy presentando en las próximas 3 entregas en mi columna semanal del Correo del Orinoco de todos los lunes. Yo lo que estoy planteando es que hay que examinar a fondo, a ver dónde está en realidad la causa de la desmovilización de esa tan sustancial porción de chavistas que no acudieron a votar. Partiendo en principio de lo siguiente, aquí hubo 2 tipos de elecciones ese mismo día, y eso hay que tenerlo muy presente, a partir de lo que había venido sucediendo desde la precampaña, ni siquiera en la campaña electoral, desde la precampaña. Recordemos cómo fue el evento de las primarias tanto en la oposición como en la revolución. La revolución buscó candidatos desde la base, se movilizó desde los circuitos o circunscripciones electorales, desde las 87 circunscripciones electorales, mientras que la oposición, consecuente con lo que ha sido su práctica desde siempre, no solo no fue, sino hasta 1/3 de esas circunscripciones, desechó, no le interesó eso, sino que además escondió sus candidatos porque no eran electos desde la base ni siquiera en esa porción. ¿Por qué ese comportamiento? Porque la oposición estaba tratando desde un primer momento de llevar el proceso hacia una elección plebiscitaria, mientras que en la revolución se plantearon una elección donde se reivindicaba el poder de las bases, el reconocimiento del liderazgo local. Eso hace que haya habido 2 elecciones. Todos sabemos, y eso es histórico, comprobable, estadísticamente establecido,
que la elección de naturaleza presidencial tiene una capacidad de convocatoria del elector mucho mayor, a veces hasta el doble de lo que tiene una elección de gobernadores o de diputados o de alcaldes. Eso es una realidad histórica, estadística en las elecciones. Si tú tienes entonces dos tipos de campaña, donde hubo dos lecturas distintas, en la que un sector estaba promoviendo un plebiscito de naturaleza presidencial y el otro estaba promoviendo una elección a diputados, iba a haber obviamente una desproporción. Pero más allá de eso, es que tú lo tienes que comparar en relación al histórico de tus resultados para una elección de esa naturaleza. En Venezuela nos hemos venido acostumbrando, en la medida en que ha ido creciendo, profundizándose este nuevo modelo de democracia que estamos construyendo, participativa y protagónica, a que nosotros aspiramos que toda elección debe ser medida en función de la votación más alta que tú hayas sacado, es decir, de la elección presidencial. Y eso es incorrecto de entrada. Lo otro es explorar a fondo a ver si la gente asume como un solo problema el cuestionamiento que hizo en un momento determinado o la causa de su desmovilización, o si hubo varias. Yo creo que hubo muchas razones, entre ellas la mayoría de una guerra mediática que confundió al elector, que lo desencantó, que lo engañó y que hizo que creyera patrañas que se urdieron muy sistemáticamente montadas con esa idea de desaprobación del gobierno en su conjunto y no en función de una elección de parlamentarios, como por ejemplo lo de la acusación contra el presidente de la Asamblea Nacional a nivel internacional, como presidente de un club de contrabandistas o ¿cómo se llama?, de traficantes de droga, el hecho de acusar a este gobierno, por ejemplo, como el más corrupto de la historia, siendo que es el que más ha destituido funcionarios, por ejemplo, y que los ha pasado a tribunales, más que todos los gobiernos, no solo de la Cuarta República, sino incluido del propio comandante Chávez, en el corto periodo de tiempo que tiene el presidente Nicolás Maduro. Se han destituido funcionarios de alto rango, además, del altísimo nivel de la gerencia de PDVSA, de presidencias de empresas básicas, por ejemplo, como Ferrominera, etcétera. Cantidad de gente que ha sido pasada a tribunales, pero que se desconoce por esa guerra mediática que colocó la cola por encima de todo y como aglutinadora de toda la gestión. Hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, mucha gente viendo su análisis y muchas preguntas que hacerle, pero todas las tiene mi compañero Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, Estenin, señor Aranguibel, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Si le vamos a solicitar, por favor, usted que es un hombre de más de medios también y conoce cómo es el tiempo, respuestas precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con @CarmenJack y le pregunta si el gobierno es el responsable de las medidas económicas luego de 3 años de Maduro, ¿cuál es su responsabilidad? Bueno, fíjese, es que creo que precisamente la responsabilidad económica ¿de qué? Porque las políticas económicas más gruesas, más sustantivas del gobierno, dependiendo de cómo usted lo vaya a enfocar, pudieran ser perfectamente la gran inversión social que se ha incrementado en el gobierno del presidente Maduro para generar más inclusión social. Se ha expandido la gran misión Vivienda Venezuela, se ha incrementado la inversión en el desarrollo del parque industrial que están naciendo al calor de una nueva concepción de industria nacional, del sector productivo nacional, de la inclusión en el sector educativo, etcétera. Hay medidas económicas que son parte de la gestión del gobierno muy sustantiva, el pago de la deuda externa, por ejemplo, que nos quita de encima esa guillotina que pende sobre los países de las economías emergentes en el mundo entero y que nosotros no padecemos. Es decir, hay un gran avance en medidas económicas. Ahora, que haya habido una guerra económica que colocó en aprieto al pueblo porque desaparecieron algunos productos que, como hemos dicho, estaban en muchos almacenes escondidos o estaban en el contrabando de extracción, eso es otra cosa, pero también el gobierno las ha atacado. Seguimos con más preguntas, son muchísimas, señor Aranguibel. Por ejemplo, Alex Flores le pregunta, si la comida estaba escondida por la oposición, ¿dónde está la que produce el gobierno? Pero yo no dije que la estaba escondiendo la oposición. Lo que digo es que ha habido una realidad en la que se ha demostrado que efectivamente sí había una serie de factores, tanto nacionales como internacionales, que estaban orquestados para tratar de provocar, si no un resultado electoral favorable, por lo menos una situación de ingobernabilidad. Eso quedó perfectamente demostrado a lo largo de todo este periodo. Creo que eso va a continuar además porque las distorsiones económicas han sido profundas, han sido graves, han hecho un daño sustantivo para la economía nacional. Y creo que es parte de lo que debe de ahora en adelante debatirse
ante la nueva realidad que tenemos de cómo se distribuyen los poderes hoy en día con el resultado de esta elección. Creo que sí, hay que incrementar los niveles de productividad nacional, pero no es este el gobierno que se ha negado a ello. Nosotros tenemos casi un siglo que hemos sido víctimas de una concepción de empresariado criollo que ha tratado de obtener mejores beneficios con sus negocios a partir de la importación. Eso lo denunció Ular Pietri en 1939, en 1936, y esa es una realidad triste y dolorosa que hemos padecido durante muchísimo tiempo. El esfuerzo que ha hecho el gobierno revolucionario, desde el gobierno del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro, por impulsar un parque propio nacional, está ahí también a la vista. Exiguo todavía, están haciendo, pero eso habla de las grandes dificultades para transformar la sociedad que están involucradas en todo esto. Tenemos más preguntas, señor Aranguibel. El tiempo ojalá nos pueda ayudar también, por favor, usted con sus respuestas. Alexis Martínez le pregunta, ¿podría el invitado decirnos, según usted, cuáles ministros deberían dejar de rotarse? Bueno, mira, yo no creo que, digamos, yo creo que aquí lo que hay que revisar es qué fue lo que nos pasó fundamentalmente desde el punto de vista comunicacional para que la gente crea que el problema es que hay que revisar a los ministros. Es decir, si hubiéramos ganado la elección no había que revisar entonces a los ministros, no había que revisar a la dirección del partido. Por eso dije al principio de mi locución que creo que lo mejor que le ha pasado al país es este resultado electoral, porque nos va a permitir a todos, primero, saber dónde están las verdades de esas matrices que se han creado, dónde está la verdad de lo que ha planteado el gobierno en las distintas áreas, en los distintos temas, pero en ese en particular, en el de la rotación de ministros, creo que estamos cayendo en una trampa, incluso desde el análisis revolucionario, desde muchos pensadores de la revolución que están haciendo el mismo trabajo que planteó Carmona en su oportunidad en el golpe de abril, de que esto se le resolvía quitando o descabezando el proceso revolucionario. Creo que es una trampa más de la derecha para tratar de acabar con la revolución. Bueno, por razones de tiempo, solo nos da chance de un tuit más, señor Aranguibel. Lo escribe @Geulasio y le dice, ellos firmaron para reconocer, pero ninguno ha reconocido que la Mesa de la Unidad Democrática ganó. Ganó la guerra económica, pero no la Mesa de la Unidad Democrática. Dicen que le responde al señor @Geulasio. Bueno, porque es que cuando tú miras los números en detalle vas a encontrar que el crecimiento de la oposición no se corresponde con la desmovilización que hubo en la fuerza revolucionaria. Es decir, hubo un descontento, hubo un malestar, eso hay que seguir investigando, dónde están las causas de esa desmovilización, pero no fueron votos que se trasladaron a la derecha, y eso significa que no hubo un crecimiento tampoco sustantivo de la oposición en esta oportunidad. Creo que se corresponde además con que se trata de una elección parlamentaria, no una elección presidencial, donde hay que aspirar a que toda la votación sea medida como si se tratase de una elección presidencial. Hubo estrategias diferentes, la oposición quiso plantearlo en términos plebiscitarios, lo colocó en el plano de la elección presidencial, mientras que la revolución cometió quizás un error en eso, es posible, trató de resaltar el carácter de extractivo popular que tenían sus candidatos. Señor Aranguibel, me quedan solo segundos para despedir la entrevista. Usted decía algo y que quiero recoger. Si hubiese ganado el Partido Socialista Unido de Venezuela la mayoría parlamentaria, ¿no era necesario rectificar? Usted dice que sí. ¿En qué hay que rectificar? Bueno, no, es que como digo, yo creo que todo proceso de gestión de gobierno o incluso empresarial, todo proceso debe ser sujeto de revisiones. Eso lo planteó el comandante Chávez permanentemente, de revisiones, de correcciones. ¿En materia económica? Yo creo que una gran medida económica es que nosotros tengamos hoy en día una economía que no haya colapsado como se quiere vender, porque aquí tú ves, digamos, con estos agobios de la escasez de productos en los anaqueles, que sabemos que obedecen a factores que están jugando a esa situación de desabastecimiento, como lo hemos dicho, y como está comprobado en infinidad de hechos que se dan, sobre todo con los trabajos de investigación y levantamiento de allanamientos que han hecho los cuerpos de seguridad del Estado, de grandes galpones con cantidad de comida acaparada, etcétera, lo del contrabando de extracción que también ha sido atacado, etcétera. Todo eso nos hace a nosotros pensar que es que no se estuvieran tomando medidas económicas porque se está produciendo, pero si no se estuvieran
ejerciendo, digamos, gestiones de gobierno para atacar esos males, habría un problema verdaderamente profundo en la sociedad, muchísimo más grave, que llevaría a que la gente no tendría ya no la posibilidad de conseguir los productos, sino de ni siquiera poder comer o de poder vestirse o de poder hacer ninguna de sus actividades normales regulares. Venezuela, por ejemplo, no está en el default que han anunciado algunos desde la derecha y que a veces han jugado a que esa sea la situación para tratar de que se les dé la profecía cumplida. Venezuela está luchando, tenemos una caída del ingreso petrolero sustancial y eso en cualquier parte del mundo, en cualquier gobierno, afecta severamente a la economía. Sin embargo, se han continuado, digamos, las políticas inclusivas, se han continuado el incremento de las pensiones, se ha continuado con el incremento de los salarios. Eso habla de una gestión desde el punto de vista económico, que es eficiente, con muchos agobios, con muchas presiones, con muchas penurias, pero que está saliendo adelante en una coyuntura difícil. Muchísimas gracias al señor Alberto A Aranguibel, ustedes. analista político y colega periodista, por acompañarnos el día de hoy acá en Primera Página. Nos toca hacer una pausa comercial, pero ya venimos con muchísimo más. Participa y conversemos. Sigue